Muy buenos días, bienvenidos al Devo de la Mañana, una forma diferente de comenzar nuestro día. Un saludo muy especial, te envío un abrazo, que Dios te bendiga y te sorprenda en el día de hoy de maneras inusuales. Tengo una noticia, les cuento que estoy en Italia en este momento, aquí conectado con nuestro hermano, con nuestro amigo Gaetano Salafia, y listos para hacer una tarea maravillosa con la familia y la comunidad del Devo de la Mañana aquí en Italia. Así que por favor, yo ruego por sus oraciones para que nos acompañen en este trabajo misionero, en esta tarea que tenemos, y próximamente también, aprovechando nuestra permanencia en Italia, iremos también a España para compartir con la familia del Devo. Me gustaría sentarme a la mesa, visitarlos, me gustaría tomarme un café con gente del Devo, me gustaría orar, me gustaría compartir. O sea que quiero aprovechar este tiempo y hacer una obra misionera, conectando con la gente, que es lo más importante. Así que si están en Italia, si están en España, déjenme saber. Ahora, quiero compartir algo que está en el libro de Hechos, capítulo 16, 22 al 26. Voy a resumir un poco el texto, pero dice que después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y este texto lo amo porque es una historia que tiene mucho aporte para nosotros. Me da pie, leyendo esta historia, a entender que hay momentos en la vida donde uno no está donde debería de estar, y terminamos en situaciones no por errores propios, sino por injusticias humanas. Momentos donde, aún haciendo lo correcto, el resultado que viene sobre nuestras vidas es como en Pablo y en Silas: golpeados, señalados, encerrados, porque así estaban estos dos personajes. Ellos predicaron, liberaron a una mujer que estaba oprimida, hicieron el bien sobre ella, y el resultado ¿cuál fue? Fueron azotados, los humillaron públicamente, los llevaron a prisión, y estando en prisión los encadenaron y los pusieron en una forma terrible. O sea, y más que un mal día, es un mal momento para ellos. Pero aquí está lo poderoso de esta historia, y lo que me llama la atención, y quiero resaltarlo para que también lo tengas en cuenta, es que ellos dos no oraron a Dios para ser liberados de la cárcel. En ningún momento leo que ellos oraron para que Dios los sacara de prisión, ¿no? Dice que oraron y cantaban himnos a Dios. O sea que más que el dolor y la situación que estaban viviendo que los llevara como a orar, no, estaban simplemente usando un momento y usando un lugar nada acogedor, un lugar donde nadie quiere orar, un lugar donde nadie quiere postrarse, un lugar donde nadie quiere cantar a Dios. Pero allí en ese lugar reconocen a Dios. A medianoche comienza a haber un ejercicio espiritual poderoso. Y aquí quiero compartirte algunos principios que yo quiero resaltar. Lo primero es que no es el lugar que va a definir nuestra adoración a Dios. Ellos estaban en una cárcel, pero aunque estaban prisioneros, su espíritu estaba libre, no estaba encerrado. Y hay gente hoy en día que es gente libre por fuera, pero encadenados por dentro. Y hay gente encerrada por fuera, pero gobernados por el Espíritu Santo en su mundo interior. Y Pablo y Silas entendieron algo supremamente clave: que tú no adoras cuando todo sale bien. Adoras porque Dios sigue siendo Dios, y Dios sigue siendo bueno, aún en tus peores momentos y en tus peores circunstancias. O sea, el adorar a Dios, el orar a Dios, no es una reacción emocional a un mal momento. Es una decisión constante y espiritual de: yo amo a Dios. Y lo segundo que aprendo de ellos es que Dios usa nuestros peores momentos para envasarnos en procesos importantes. Recuerda que la cárcel para ellos no era un castigo. Yo creo que lo convirtieron más bien en un escenario de preparación, un escenario de adoración, un escenario de oración, un escenario de cómo un hombre de fe responde a los momentos más trágicos de la vida. Mira, en esa noche, en este ejercicio de orar y adorar a Dios, ocurrieron cosas. Se activó un milagro de Dios. O sea, un movimiento espiritual tan fuerte que los cimientos de la cárcel se sacudían. Hay un temblor. Y por causa de ese temblor, las cadenas se rompieron. Se salvó aquella noche una familia entera,
el carcelero y su casa. Recuerden cuando Pablo le comparte y él dice, yo y mi casa vamos a bautizarnos, vamos a entregarnos a Jesús. O sea, ¿qué nos impide esta situación? Y a partir de allí creo que nace un testimonio no solamente de una familia, sino un testimonio eterno para nosotros. O sea que Dios no va a desperdiciar nuestras noches más oscuras. Él las va a usar para formarte, para activarte, para posicionarte. Y lo tercero que yo aprendo es que cuando tu actitud y mi actitud cambian, cambia el impacto que voy a tener en medio de las situaciones. Ellos oraron, adoraron. El resultado, tal vez ni siquiera estaban pidiendo eso que vivieron, pero fue un milagro. Ellos no sabían lo que vendría, pero sí sabían quién es Dios. Y esto me hace recordar historias como el momento cuando Jesús convierte una noche improductiva de Pedro en una mañana de pesca sobrenatural. Toda la noche pescando, nada obtuvieron. Y a la siguiente mañana, conforme una palabra de Jesús, o sea, había tanta pesca que tuvieron que llamar a otros para poder llevar las redes que estaban saturadas de pescado. Dios convirtió un puñado de harina de una viuda pobre en una provisión continua. O sea, lo que parecía al final se convierte en el comienzo de una historia. Y Dios no cambia. Dios no cambia porque Él es así. O sea, Dios no cambia por las circunstancias. Dios no cambia por tus situaciones. O sea, pero Dios va a usar estas situaciones para trabajar y cambiar nuestro corazón. Y tal vez hay gente que me está escuchando hoy desde una cárcel física. Yo quiero animarles, bendecirles y orar por ustedes para que a pesar de que hay una sentencia, hay una condena, hay un proceso por el cual estás esperando que se haga justicia, hay algo en ti que Dios está formando, está fortaleciendo a esa mujer, ese hombre interior, y tú puedes como como Pablo y como Silas, en medio de lo que vives, adorar a Dios y creer que Dios está contigo. Eso es importante, pero también hay momentos donde no se está dentro de una prisión, pero nos sentimos atados por dentro, encarcelados por dentro. Tal vez sea una situación familiar, financiera, espiritual, pero creo que hoy es un día para que entiendas que no se trata del lugar, sino de cómo está tu corazón y cómo podemos reconocer a Dios en medio de nuestras situaciones. O cantas o maldices, o adoras o simplemente reniegas de lo que te está pasando. Posiblemente el dolor que hoy estás viviendo mañana se va a convertir en un testimonio para tanta gente. Sabes, hace un momento les conté que estaba aquí en Italia y anoche hablando con Gaetano, wow, él hablándome un poco más de su testimonio, me doy cuenta cómo Dios puede convertir, en el caso de Gaetano hace muchos años atrás, cuando él tenía 20 años, cómo vivió una situación en su vida que él no esperaba, por la que no hizo absolutamente nada para merecerla, pero terminó metido en un problema que lo acompañó durante casi 20 años. Aparentemente fue absuelto de una situación, pero 4 años o cuando comenzó a hacer el Devo de la Mañana, unos meses después, reactivaron una situación de años atrás. Pero es cómo responde y escucharlo hablar, testificar, saber que en medio de ese proceso Dios le da un don como el español y tantas cosas, uno dice, vale la pena. Así que hoy quiero levantar tus manos, quiero animarte para que en medio de lo que hoy vives, adores a Dios, hables con Dios, ores a Dios. ¿Sabes? Porque Él va a usar esta situación para convertirla en un testimonio que no solamente va a impactar tu vida, tu casa, tu familia, sino la vida de mucha gente más. ¿Sabes? Él está contigo y vamos a adorar. Que esta semana sea una semana de adoración profunda, sea una semana de oración a Dios, sea una semana donde creemos en medio de lo que vivimos, que Dios está con nosotros. Padre, gracias. Eres bueno, suficiente, eterno, poderoso, y en medio de lo que hoy vivimos, adoramos, celebramos. Señor, te cantamos y hablamos contigo, y creo que hoy es un día donde hay prisiones que se abren. Señor, hay manifestaciones divinas, hay provisión divina, pero hay libertad en el mundo interior. Gracias, Dios. Amén. Muy bien, familia, es un gusto compartir con ustedes en este día. Recuerda, soy Alejo Alonso, pero lo más importante, comparte esta palabra a otras personas. Bye, bye.